toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Y hablábamos hace 8 días del valor que tiene la sana doctrina y el peligro que tiene la falsa enseñanza. Aquí estaba Pablo escribiéndole a Timoteo en cuanto a la falsa doctrina. Es un tema delicado. Pablo compara aquí la falsa enseñanza con pecados que ante nuestros ojos son muy, muy serios. O sea, con la falsa enseñanza no se juega. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Y recuerdan que esta carta tiene el propósito, ahí en el 1 Timoteo 3:15, de que la iglesia se conduzca de una buena forma, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Y la iglesia que se conduce bien es aquella iglesia que va a observar y va a tener mucho cuidado, con mucho detalle, de la sana doctrina. Y la iglesia que se conduce bien es aquella iglesia que va a ser muy radical con la falsa enseñanza, con los falsos maestros. Y por eso es que la iglesia debe estar preparando su corazón para absorber la palabra, para estudiar la palabra, para escudriñar la palabra y estar preparados para cuando la falsa doctrina se presente. ¿Qué haría cuando se le presenta una falsa doctrina? Lo que tendría que hacer es denunciar la falsa doctrina. No se quede callado, denuncie, decía la propaganda, no se quede callado, denúnciela. La falsa doctrina hay que denunciarla, la falsa doctrina hay que exponerla, la falsa doctrina hay que no solamente exponerla, sino que la falsa doctrina también hay que quitarla de raíz de la vida, de la iglesia. Y bueno, espero que en esta semana haya sido una semana de decisiones, ¿no? De decisiones de quitar y desarraigar la falsa enseñanza, la falsa doctrina, estar muy pendientes, muy cuidadosos, porque la falsa doctrina se mete casi que en cualquier lado y de manera muy sutil. No juegue con la falsa doctrina. Para Dios no es un juego, es un asunto, ¿qué decíamos hace 8 días? Delicado. La falsa doctrina es un asunto delicado. Si usted se la perdió, ahí ya está en la página de YouTube, el canal de YouTube de la iglesia, están las predicaciones que vamos haciendo cada día. Pero ahora tenemos este pasaje, ¿no? Este pasaje, seguimos con la siguiente sección, vamos sección por sección, párrafo por párrafo, analizando, y aquí en el capítulo 1, en el versículo 12, Pablo sigue hablando del mismo tema, porque recuerden, una composición literaria tiene un hilo, ¿cierto? Una composición literaria tiene un hilo y la Biblia es una composición literaria también, de un escrito literario, entonces tiene un hilo, no son pasajes aislados, uno por acá, otro por allá, el uno habla un tema, el otro habla otro tema, no. Él va haciendo un hilo, es lo que le llamamos el flujo de pensamiento, la idea como él la va desarrollando, y aquí en esta sección, todo el primer capítulo, él va a ser muy enfático con todo lo que tiene que ver con la sana enseñanza, para que a los hermanos de Éfeso les quede muy claro, y las cartas que se van a, ustedes saben cómo fue que se fue reproduciendo esa enseñanza en las iglesias ahí en el primer siglo, ¿no? A ellos les llegaba, por ejemplo, esta carta de Pablo a Timoteo ahí en la iglesia de Éfeso, y ¿qué hacían ellos? Copiaban esa carta, ¿cierto? Porque la tenían que copiar en pergaminos, y después la enviaban a otra iglesia. Y después esa otra iglesia, ¿qué hacía? La leía, la exponía, la copiaba y la enviaba a otra iglesia, y así se iban extendiendo las cartas alrededor de las iglesias locales que estaban por todo el Imperio Romano. Entonces aquí Pablo está escribiéndole esta carta y dice esta sección, vamos a leer la sección completa, dice así, capítulo 1, versículo 12, hoy las secciones del 12 al 17. Capítulo 1, versículo 12 al 17 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús.
palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese pasaje famoso, ¿no? Ese versículo famoso, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y termina él diciendo, amén, amén, así sea, amén, así sea, por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno va observando cómo Pablo ahora empieza esta sección aquí con doy gracias. Doy gracias, dice Pablo, yo doy gracias. Todo esto que hemos venido hablando, ¿cierto? Timoteo, cuidado con la falsa doctrina, tú tienes que mandar que no se enseñe una doctrina diferente, tienes prácticamente que sacar a los que están enseñando una doctrina diferente. Y ahora vimos en la siguiente sección cómo Pablo fue tan específico en decir, la sana enseñanza se compara a todos estos pecados tan tremendos. La ley debe ser utilizada legítimamente, que es mostrando la condición de pecado, pero el glorioso evangelio dice, la ley muestra el pecado, pero Cristo vino a salvar. Ahora Pablo lo que va a hacer en esta siguiente sección es agradecer por el evangelio. Y como él está observando la vida, él sabe y ha analizado la vida de los falsos maestros. Él ha analizado la vida de los falsos maestros y, por ejemplo, él dijo ahí en el versículo 4, que estos falsos maestros empiezan con fábulas, con genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios. O sea, ellos están enfocados en discutir, en disputar con el otro. Después dice aquí en el versículo 6, que ellos se apartaron a vanas palabrerías, y en el versículo dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan y lo que afirman. O sea, los falsos maestros se hacen que saben, pero no saben, pelean, disputan, no entienden el evangelio tampoco, la ley la usan ilegítimamente, quieren guardar las ordenanzas de la ley quizás para salvación, y Pablo está desnudando a los falsos maestros, pero ahora va a poner qué es lo que vive un verdadero maestro. ¿Qué es lo que vive un verdadero creyente que vive la sana doctrina? ¿Cuáles son sus convicciones? Cuando Pablo está mirando todo esto, ahora dice, ahora yo voy a dar gracias, y yo voy a dar gracias porque reconozco algo. Entonces, ¿qué va a reconocer Pablo? Vamos a tener 4 puntos aquí. El título de la predicación se llama Viviendo la sana doctrina. Ahora Diego oraba antes de empezar este tiempo con la palabra, Diego oraba y decía en su oración, Señor, ayúdanos no solamente a conocer la palabra, sino ¿a qué? A vivir la palabra. Y por eso es que en este título, Viviendo la sana doctrina, podemos pensar aquí en Pablo y observar y darnos cuenta que Pablo tenía un objetivo y un propósito claro con esta sección. Es mostrar a aquel que vive la sana doctrina cómo vive eso, Y aquí algunas preguntas como introducción. ¿Qué caracteriza a un maestro sano? No un falso maestro, sino un maestro sano. ¿Qué caracteriza a un creyente que vive la sana doctrina? ¿Qué domina el corazón y el pensamiento de quien entiende el evangelio? Y muestra también sana doctrina. ¿Cuáles son las marcas? ¿Cuáles son las convicciones de aquellos que son maestros sanos? ¿Cuáles son las convicciones de una persona que ha entendido, ha abrazado y vive la sana doctrina? Serían como las preguntas que nos vamos a responder hoy. ¿Cuáles son las marcas? ¿Cuáles son las convicciones? Entonces aquí yo puse en este momento las convicciones de uno que vive la sana doctrina. Esa sería como la frasecita que introduce todos los puntos. Las convicciones de uno que vive la sana doctrina. Las convicciones de uno que vive la sana doctrina. Las convicciones de uno que vive la sana doctrina. Y en el punto 1, ¿cuál es la convicción? En primer lugar, él reconoce quién lo hace capaz
para la obra del ministerio. Reconoce quién lo hace capaz para la obra del ministerio. Vuelvo a repetir, punto 1, reconoce quién lo hace capaz para la obra del ministerio. Acá empieza Pablo diciendo en el versículo 12, ese punto 1 sería el versículo 12, dice el versículo 12, doy gracias, yo doy gracias, ¿al que qué? Al que me fortaleció. ¿Quién fue ese? Cristo Jesús, nuestro Señor, porque ¿qué? Me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Entonces, lo primero que Pablo va a agradecer es que él agradece por la fortaleza del Señor. Aquí, yo doy gracias, ese es un verbo que significa que para Pablo esto es una convicción y es algo que se hace continuamente, porque este verbo está en un verbo presente, continuo. Significa que él da gracias hoy, él dio gracias ayer, él da gracias mañana, y aquel que vive una sana doctrina reconoce hoy, ayer, mañana y siempre que lo que tiene lo tiene ¿por quién? Por Dios. Que quien se lo ha dado es Dios. Yo creo que quizás lo que podemos ver con estos falsos maestros que estaban atacando a la iglesia en Éfeso es que estos falsos maestros se jactaban y se creían mucho. Y de pronto estos falsos maestros lo que hacían no era ser humildes, sino enorgullecerse y ser altivos. Quizás para el falso maestro lo que hubiera dicho es, yo doy gracias no a Dios, sino yo doy gracias a mí mismo de todas esas capacidades que tengo. Yo doy gracias a mí mismo porque ustedes no saben cómo hago tantas cosas. La característica de un maestro sano, de alguien que vive la sana doctrina, es que él reconoce que las cosas que él tiene no son porque él las tiene, sino porque Dios le ha dado. Aquí Pablo dice en este verbo, yo doy gracias, le di gracias, le doy gracias y le daré siempre gracias a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. En primer lugar dice aquí, agradecimiento por fortaleza al Señor. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Esa palabra fortaleció es una palabra interesante. Esa palabra fortaleció significa hacer capaz o capacitar. Doy gracias al que me hizo capaz, al que me dio la capacidad de hacer algo. Y ahí vemos el corazón de Pablo, ¿no? Ahí vemos el corazón de Pablo. Pablo no está queriendo que el foco se ponga sobre él. Y ya vamos a ver que en todo este pasaje él va a decir varias cosas. Yo soy un pecador, yo antes era esto. O sea, el foco no está en mí. ¿El foco en quién está? El foco está en aquel que hizo esto posible en mi vida. Yo doy gracias al que me hizo capaz. Esa palabra es interesante, porque ese fortaleció es una palabra que encontramos muchas veces en el Nuevo Testamento. Es una palabra que encontramos muchas veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ustedes recuerdan ese versículo famoso. El versículo famoso dice, todo lo puedo en Cristo que me... Es la misma palabra con la misma definición que sería todo lo puedo en Cristo que me hizo capaz, que me capacitó para eso. Ahí en el contexto de Filipenses, capítulo 3, cuando Pablo está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, perdón, capítulo 5, 3, bueno, en ese contexto de ese pasaje, Pablo dice, he aprendido a contentarme en la escasez. He aprendido a contentarme ¿en qué? En la abundancia. Él está hablando de condiciones materiales. Y aunque he padecido muchas cosas en pobreza, a veces en abundancia, en riqueza, ¿saben quién me capacitó para vivir en contentamiento en todas esas situaciones? El que me hizo capaz, el que me capacitó fue Cristo. Para eso específicamente. O sea, yo puedo vivir contento con poco. Yo puedo vivir contento con mucho porque yo entiendo que la situación que Dios me permite vivir hoy es Él el que me la trae, es Él el que me la permite vivir. Entonces, bueno Señor, necesito que me capacites para vivir en la escasez, ¿sí o no? ¿A cuántos les gusta vivir en la escasez? No, ¿cierto? A ninguno. Pero hay momentos de escasez y eso es una realidad.
Vamos a tener momentos de abundancia, vamos a tener momentos de escasez, pero en la escasez vamos a tener contentamiento porque es Cristo el que me capacita para tener contentamiento en esa situación. ¿Listo? De pronto para aplicar bien ese versículo y para una buena interpretación del versículo, ¿no? Para que sepamos, ese versículo nos está diciendo, yo soy capaz de emprender ese proyecto y hacerlo y llevarlo a cabo porque yo soy muy capaz, porque todo lo puede Cristo. No, mal utilizado. Eso mal utilizado, está fuera de contexto. Él me hace capaz para soportar los momentos en los que la escasez va a venir. De pronto, la escasez va a venir. Entonces esta palabrita es muy interesante porque Cristo Jesús, le doy gracias porque Él me fortaleció, Él me hizo capaz. Yo no estoy aquí, dice Pablo, queriendo creerme más que un falso maestro. Eso es muy interesante. Yo no estoy aquí queriendo creerme más que un falso maestro. Yo solamente estoy exponiendo lo que la sana doctrina es, y en esa exposición de la sana doctrina les digo, yo no me creo más que un falso maestro. Yo solamente entiendo que lo que soy hoy es porque Dios me lo dio y Él me hizo capaz. Tremendo, ¿no? Alguna vez escuché a Pablo a alguien decir que Pablo era una persona muy orgullosa, o que a él le parecía en su concepto que Pablo era una persona muy orgullosa, y él tomaba el concepto de orgullo de Pablo, de ese concepto cuando él en 1 Corintios dice que imítenme a mí, así como yo imito a Cristo, y él decía, uy no, qué orgullo el de ese hombre el decir que lo imiten a él. Bueno, en ese contexto también hay que verlo bien, pero yo aquí en este pasaje específicamente, yo no veo a un hombre orgulloso. No hay orgullo en Pablo, no hay soberbia en Pablo, no hay altivez en Pablo. Pablo está reconociendo en primer lugar quién lo hace capaz para la obra del ministerio que Dios le envió a hacer. Entonces, esa palabra fortaleció significa hacerse capaz, hacerle capaz. Y dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Y ahí dice la siguiente frase, dice, ¿por qué? Porque Él da gracias, y la razón por la que Pablo da gracias, ahí en esa cláusula, porque me tuvo por fiel, me tuvo por fiel. Esa palabra tuvo, ese verbo tuvo, también me llamó la atención en su definición, porque ese tuvo significa considerar o tener en cuenta. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí es, yo le doy gracias a Dios todo el tiempo, porque Él me hizo capaz para la obra del ministerio. Él fue el que me capacitó. Todo lo que yo soy es porque Él me hizo capaz. Pero ahora también le doy gracias también porque Él me consideró, me tuvo en cuenta para la obra del ministerio, me tuvo en cuenta. Es decir, Pablo mira la obra del ministerio que Dios le dio y Él lo ve como un privilegio. Él lo ve como un regalo de la gracia del Señor. Él lo ve como un regalo, el favor de Dios sobre su vida. Pablo no ve el ministerio como una carga. Pablo no ve el ministerio como algo que hay que cumplir. Pablo no ve el ministerio como algo que sea gravoso, sino que Pablo, ¿cómo ve el ministerio? Como un privilegio, como algo que Dios tuvo a bien darle y que Él tiene que ser fiel en ese ministerio que el Señor le ha dado. Pablo reconoce que Dios le hizo capaz para la obra del ministerio. Y sabe que una vida que caracteriza la sana doctrina, una vida que caracteriza la sana enseñanza, es una vida que reconoce que Dios es el que lo hace ¿qué? Capaz. Que Dios es el que lo llama y le da regalos, regalo de salvación, regalo también de ministerio, regalo de servicio, que todo lo que Dios da es un regalo de la gracia de Dios. ¿Qué tanto el corazón se enorgullece, no? ¿Qué tan fácil es para el corazón enorgullecerse por cosas que ni siquiera son cosas que Dios nos dio? Que son cosas que nosotros no nos dimos por nosotros mismos, sino que cosas que Dios nos dio. ¿Qué tan fácil es enorgullecerse de eso, no? Le sale a uno algo bien y uno ya está inflado. Le sale a uno algo que pensaba que no iba a salir, uno está inflado. Le llega a uno algo un poquito más y uno ya se vuelve loco, como si no entendiera que todas las cosas que Dios provee, que Dios da, vienen de Él, de su gracia.
Y ahí es cuando uno piensa que a uno que vive la sana doctrina, y por eso el título es Viviendo la sana doctrina, ese que vive la sana doctrina va a tener un corazón que reconoce que lo que tiene es porque Dios se lo ha dado como un regalo, o sea, por su gracia. Por su gracia. Ahí dice, porque me tuvo, ¿por qué? Por fiel. Y esa palabra fiel significa confiable, digno de confianza. O sea, Dios miró a Pablo y dijo, este hombre es digno ¿de qué? De confianza. ¿Para ponerlo en dónde? En el ministerio. O sea, Pablo mostró con su vida que había un deseo, había un anhelo, había fidelidad. Miren lo que dice ahí 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. 2 de Timoteo 2, 2 páginas hacia adelante, o para los que tienen celular, 2 deslizadas. No sé, ¿cómo sería? Dos páginas hacia adelante. Capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y ahí dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres. ¿A hombres qué? Fieles, dignos de confianza, que han mostrado fidelidad, que han mostrado responsabilidad. No se le encarga algo a un infiel o a alguien que no es digno de confianza. ¿Le encargaría usted algo a alguien que no es fiel y que no es digno de confianza? ¿Le encargaría usted a sus hijos a alguien que no es fiel y que no es digno de confianza? No. Es interesante, ¿cierto? Porque aquí está hablando específicamente del ministerio, de la vida ministerial. Está hablando específicamente de la vida ministerial. Y a veces tratamos la vida ministerial como algo muy, ¿cómo sería? Muy a la ligera, esa sería la palabra. Iba a decir yo a la guachapanda, pero no, esa palabra quizás no se entiende. Pero algo como muy ligero, decía un amigo, a la guachapanda. Algo como muy ligero, algo que no tiene importancia, ¿no? A veces en la iglesia peleamos. Y Dios, pero ¿por qué a mí no me ponen? ¿Pero por qué a mí no me dejan? ¿Pero por qué a mí? ¿Ha mostrado fidelidad? ¿Se ha mostrado como alguien digno de confianza? No. Entonces, ¿por qué espera eso? ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues porque es la iglesia, ¿cierto? Acá es algo informal, aquí es algo a la ligera, ¿sí? Cuando uno ve acá esto, y las características de una persona, las que Dios utiliza, esta es la característica que sale por muchos lugares en la Escritura, y es que Dios llama a sus siervos y a sus hijos a una vida de fidelidad. Aquel que se muestra digno de confianza. Aquel que se muestra como alguien que permanece en el tiempo. ¿Recuerdan las escuelas dominicales o los encuentros bíblicos? Dice, el que pierda 3, el que tenga 3 fallas, pierde el curso. Uy, pero qué exageración, ¿dónde dice eso en la Biblia? Bueno, muéstrese fiel. Viva con su vida, muestre que esto realmente es algo importante para usted. Muestre que esto realmente es algo que tiene valor. Muestre que esto es algo que usted va a hacer con responsabilidad, con fidelidad, en lo que se le puede mostrar digno de confianza. Si viene una vez cada 6 meses a la iglesia y quiere pasar a enseñar, no va a pasar. No va a pasar. Entonces, es algo serio y aquí Pablo lo pone, ¿no? Lo pone como esa característica. Él dice, el Señor me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio. Y para Pablo es importante que escuchen esto, ya que él no está en esa función, en esa tarea, porque él se puso ahí. De pronto, como algunos falsos maestros estaban diciendo de ellos mismos, yo estoy aquí por mis capacidades, por mi elocuencia,
por mi carisma, por lo lindo que yo soy, porque yo tengo muchas cosas, sino que Pablo está diciendo aquí, Dios fue bueno conmigo, me puso en el ministerio, Él produjo también un deseo en mi corazón de ser fiel, de amarle a través de servirlo, y Él fue el que hizo todo esto en mi vida. Esta palabra dice poniéndome en el ministerio, y esa palabra poniéndome significa dándome un lugar. Entonces, el Señor me tuvo por fiel, dándome un lugar ¿en dónde? En el ministerio. Cuando Pablo termina esta sección, ¿vieron cómo terminaba? Solamente lo leo, ahorita lo vamos a profundizar, pero solamente lo leo en el versículo 17, dice, por tanto, ¿a qué? Al Rey de los siglos, ¿qué más? Inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, ¿delante de qué Dios estamos hablando? ¿Delante de qué Dios nos estamos presentando? ¿Delante de ese Dios que es digno de alabanza y de honor? ¿O delante de cualquier cosa? Pues porque hay que pensar en que cuando nosotros vemos la seriedad de quién es este Dios, de las características que tiene este Dios, de lo que Él ha hecho, que ya va a empezar a hablar más abajito de lo que Él ha hecho, uno puede ponerse a ver que no es a cualquier Dios a quien Pablo le está sirviendo. No es cualquier Dios el que representa a la iglesia, y por eso el contraste aquí entre los falsos maestros y aquellos que son sanos maestros, o aquel que vive una vida mostrando una sana enseñanza, de que estamos sirviéndolo y entendemos quién es el Dios a quien servimos. Este Dios, aparte dice Pablo, Dios me dio un lugar en el ministerio. Dios me dio un lugar en el servicio. Esa palabra ministerio significa servicio. Ahí en el griego, como se ve ahí los que saben griego, o los que ven el griego, esa palabra ahí es diaconía. ¿Les llama la atención? ¿A qué les parece la palabra diaconía? La palabra diácono, y la palabra diácono significa un servicio que se hace para Dios. Entonces, Pablo ve este servicio que se hace para Dios, dice, Dios me puso en este lugar, en este servicio, y yo no puedo hacer más que hacerlo con fidelidad, ser digno de confianza. Hay un versículo ahí que me llama la atención, y si quieren ir conmigo rápidamente ahí, Mateo capítulo 25, versículo 21. Mateo capítulo 25, versículo 21. Mateo capítulo 25, versículo 21. Ahí en la parábola de los talentos, el 25-21 le dice, y su Señor le dijo, ¿qué le dijo? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué lindo, ¿no? O sea, el momento en el que el Señor llama a cuentas y hay uno a quien le dice, bien buen siervo, fiel. O sea, bien buen siervo digno de confianza. Bien buen siervo confiable, entra en el gozo de tu Señor. Qué lindo cuando el que es un servidor del Señor, a quien Dios lo puso en algún lugar, es fiel. Porque por esa misma característica, ¿sabe qué? Dios también nos va a quitar el ministerio. Por esa misma característica de infidelidad o de no ser fiel, Dios también nos va a quitar del ministerio. Pablo lo sabía muy bien. Pablo decía en 1 Corintios que él golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre a fin de que no sea descalificado. ¿Descalificado para qué? Para el ministerio. Para el ministerio. La misma característica que lo pone en el ministerio, que es la fidelidad, es la misma característica que lo saca del ministerio, por infidelidad. Por infidelidad del Señor. El reconocimiento de Pablo es, Dios me dio todo esto y ahora como un tesoro yo tengo que
que guardarlo, que cuidarlo, que hacerlo crecer, que hacerlo excelente, porque fue Dios quien me lo dio y me capacitó para esto. Es como que prácticamente Pablo está diciendo, Señor, ayúdame. Necesito de tu gracia cada día, de tu fortaleza cada día, necesito de ti cada día. Yo no me creo más que nadie, no me estoy creyendo más que los falsos maestros. Pero Pablo sí deja muy claro algo. Esta es una característica de un maestro sano. Esta es una convicción de uno que vive la sana doctrina. Reconoce quién lo hace capaz para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. Reconoce quién lo hace capaz. Ahí uno va pensando, ¿no? Hay tantas cosas que pasan en la iglesia en los años, y eso que nosotros solamente tenemos 6 años de vida. Y hemos tenido que pasar por tantas cosas como iglesia, situaciones, corazones, desánimos, ánimos, cosas lindas que pasan. Pero saben que a veces es tremendo como el corazón del ser humano empieza a engañarse. Cuando Dios lo pone en algún lugar y después cuando Dios va inquietando a que tiene que corregir algunas cosas, mejor pare. Y el corazón del ser humano es tan tremendo que dice, oiga, ¿y por qué? ¿Por qué me tienen que hacer esto a mí? ¿Por qué me quitaron? ¿Por qué me quitan? ¿Por qué me hacen? ¿Por qué? ¿Por qué si yo? Hay que evaluarse mejor. Esperamos no hacerlo de una forma irresponsable, sino teniendo mucho cuidado, pero cuando Dios da, hay que estar agradecido con lo que Dios da, y cuando Dios quita, hay que ¿qué? Examinar por qué. Examinar por qué. ¿Por qué? El problema que tiene el corazón del ser humano es que se apropia de cosas, ¿cierto? Se apropia de cosas. Piensa que eso es de él y eso no es de él. ¿De quién es? De Dios. El ministerio es de Dios, y si Dios lo pone a uno en un ministerio, hágalo con fidelidad. Pero si en algún momento Dios también le dice, para un momento, examine su corazón, entonces examínelo. Examínelo. Porque está representando al Señor. Y esta es la diferencia entre un hombre sano, un creyente sano que vive la sana doctrina, y uno que no. El que no enseña y dice muchas cosas, pero no las que las vive. Y entonces uno podría estar cayendo en esa mala práctica de pensar que está bien, pero no viviendo la sana doctrina. Entonces hay que examinar. Uno que las convicciones de uno que vive la sana doctrina es que reconoce que quien lo hace capaz para la vida y la obra del ministerio. Vamos a ir con el segundo punto, los versículos 13 y 14. Las convicciones de uno que vive la sana doctrina, en segundo lugar, es uno que reconoce su condición. Ya vimos uno que reconoce quién lo hace capaz, pero ahora va a ser uno que reconoce su condición. Reconoce quién era, reconoce lo que es, y lo reconoce también para quién es lo que tiene. Y dice versículo 13 y versículo 14 así: habiendo yo sido ¿qué? Antes, ¿y qué dice Pablo? Blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y aquí Pablo desnuda su corazón, ¿no? Aquí Pablo es la marca y la señal de que Pablo no está queriendo creerse más que otros. Él sabe lo que pasó con él. Pablo sabe lo que pasó con él. Pablo sabe lo que él era. Y cuando uno piensa en lo que fue Pablo, uno dice, Señor, tú puedes salvar a cualquier persona. Tú puedes salvar a cualquier persona. Piensen en sus vidas. ¿Pueden pensar en sus vidas antes? ¿Ya pensaron en sus vidas antes? No es lindo pensar en las vidas antes muchas veces, ¿no? Yo era muy pequeñito cuando conocí a Cristo como mi Salvador.
Pero entiendo, Pablo dice aquí, yo antes era esto y esto, y cualquier persona sin Cristo es un desastre. Vuelvo a repetirlo, cualquier persona sin Cristo es un desastre. Está lleno de vicios, está lleno de malas prácticas, está lleno de amargura, de enojo, de resentimiento. Cualquier persona sin Cristo es un desastre, se ama mucho a él mismo, es un egoísta. Eso es una persona sin Cristo. Y Pablo lo reconoce muy bien, él era eso, dice Pablo. Y cuando uno ve la vida de Pablo era tremenda. Aquí lo narra un poquito, pero en otros libros de la Biblia es como en el libro de Hechos. Pablo dice muy específicamente, miren, yo era un perseguidor de la iglesia. O sea, mi vida era tan terrible que yo agarraba a los cristianos y los sacaba de sus casas y los arrastraba y los llevaba a las cárceles. Bueno, él pensaba que lo hacía por temor de Dios, lo hacía para Dios y estaba totalmente yendo en contra de Dios. Él ya tenía cartas para ir a Damasco a también encerrar a unos cristianos que estaban en Damasco. O sea, imagínense la vida de lo que era Pablo, ¿no? Un hombre perverso, un hombre que estaba haciendo malo. Pero él dice acá, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Solamente para definir un poquito, Pablo reconoce quién es. Blasfemo, injuriador, perseguidor, ignorante, incrédulo. La palabra blasfemo significa calumniador, alguien que estaba calumniando a la iglesia. Perseguidor, alguien que estaba oprimiendo y acosando a los creyentes. Injuriador, un hombre insolente que maltrata a otros. Es la palabra injuriador, un hombre insolente que maltrata a otros. Maltrata a otros con sus palabras, maltrata a otros con sus actitudes. Esa era la palabra injuriador. Le dice que lo hizo en incredulidad. Y esa palabra incredulidad significa alguien que se resiste a creer. Él lo hizo en incredulidad, se estaba resistiendo a creer. También injuriador tiene que ver con altivez. Y altivez con la idea de dañar a otras personas. Entonces cuando uno ve la vida de Pablo, uno dice, claro, este hombre está desnudando su corazón. Este hombre está diciendo, yo no me creo más, porque yo sé lo que soy, yo sé lo que era, pero también soy lo que Dios me permitió creer y Dios me permite ahora entender para quién hago lo que Él me puso a hacer. Entonces, aquí dice el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Ahora, lo que era antes, todas estas características, ahora, dice Pablo, en un punto de la historia de mi vida, fue recibido ¿a qué? A misericordia. Fui recibido a misericordia. Uno podría de pronto pensar, uy, pero ese Pablo tremendo, muy malo, ¿no? Bueno, nosotros éramos iguales. Nosotros éramos iguales de malos, si quieren verlo así. Nosotros éramos iguales de altivos, iguales de egoístas. Yo me acuerdo que algunos de los que están acá me han dicho, usted no sabe cómo era yo, pero yo era un hombre que no le importaba nada, como vimos hace 8 días, era un hombre que no le importaba nada, pero ahora Pablo entiende que él fue recibido a misericordia, y aquí esa frase recibido a misericordia también dice, alcanzado por la abundante gracia de Dios que se manifiesta en fe y amor que da Cristo Jesús. Entonces Pablo dice acá, yo fui alcanzado por la abundante gracia de Dios, por el regalo de Dios. ¿Y sabe cómo se manifiesta en la vida de Pablo? Fe y amor. Dice aquí el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Claro, un hombre que antes era incrédulo, cuando es transformado por el Evangelio, ¿ahora qué pasa? Tiene fe.
confianza en Cristo Jesús. La marca de un verdadero creyente y alguien que vive la sana doctrina es que reconoce que ahora vive en esa fe y en esa confianza en el Señor porque fue alcanzado por la grande misericordia de Dios. Esa palabra misericordia, alguien la definía, misericordia, como no lo que nosotros nos merecemos, sino lo que necesitamos. No lo que nosotros nos merecemos, sino lo que necesitamos. Como pecadores, ¿qué merecemos? La muerte. Como pecadores, ¿qué merecemos? La muerte eterna, el castigo de Dios. Pero Dios fue bueno y mostró su misericordia y mostró su gracia. Pusimos nuestra confianza en el Salvador y ahora esta vida se manifiesta en una vida totalmente transformada, que ya no vive para amarse a sí mismo, sino para amar a Dios. Que ya no vive para confiar en sí mismo, sino para confiar en Dios. La marca de uno que vive la sana doctrina es aquel que reconoce su condición, que recuerda de dónde Dios lo sacó, que recuerda la misericordia y la gracia que tuvo Dios y que ahora quiere vivir para Él mostrando esa confianza y ese amor que Dios le ha dado. Esa es la marca y la convicción de uno que vive la sana doctrina. Reconoce su condición, reconoce su condición. No hay nada más triste y no hay nada más, la palabra sería, no hay nada más incómodo que cuando hay un creyente que tiene orgullo y altivez. No piensen en nadie, no piensen en nadie, pero cuando uno se encuentra con un creyente que es orgulloso y que es altivo, uno empieza a pensar, bueno, ¿qué está pasando en el corazón de esa persona? Porque uno que vive la sana doctrina no es altivo y no es orgulloso. De pronto está confundido y está pensando que algo de lo que tiene es por sus propios méritos. De pronto está confundido y no recuerda de dónde Dios lo sacó. Porque Dios nos sacó de un lugar terrible. La palabra de Dios dice, lo pone como una ilustración, lo sacó del lodo, del fango, de la suciedad, no sé, donde se revuelcan los cerdos, de donde se revuelcan, donde está toda la suciedad. Y a veces de pronto lo que pasa es que no nos acordamos de dónde Dios nos sacó. Y creo que eso deberíamos tenerlo muy en cuenta. Y si de pronto hay alguien acá que está revolcándose en la suciedad, que quizás en este momento no ha conocido a Cristo como su Salvador, si cree que es tan pecador que Dios no lo puede salvar, piense en la vida de Pablo. Lo que le dice aquí es, no hay ninguna persona a la cual la gracia de Dios no puede alcanzar. Desnude su corazón y pídale al Señor que lo salve. El Señor va a tener misericordia. La transformación del ser humano es el milagro más grande. Encontré este comentario. La transformación del ser humano es el milagro más grande que Dios hace. Cuando el que cree en Cristo Jesús deja de ser egocéntrico y enfoca su vida en obedecer a Dios y amar a los demás. Eso es un milagro gigante. Cuando Dios transforma su corazón, es el milagro más grande que puede haber. Y se evidencia cuando el que cree en Cristo Jesús deja de ser egocéntrico, deja de vivir para sí mismo y se enfoca en una vida de obediencia a Dios. Estaba pensando mucho en esta frase cuando estaba estudiándola y estaba pensando en ustedes hoy domingo, hoy en este momento, estaba pensando en ustedes hoy, en nosotros hoy. Y decía, es tremendo que el amor de Dios, la convicción que Dios nos da para obedecerle, sea tan fuerte que nosotros queramos y deseemos obedecerle y amarlo. Y no vivir para nosotros, sino vivir para el Señor. Porque me llama siempre mucho la atención, en estos días estamos reflexionando mucho en que, ¿por qué está acá? Hoy, domingo, de 9 a 12 y 20. Algunos llegan 8, de 8 a 12 y 20. Algunos van a la 1, de 8 a 1. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué viene? De verdad que si no es
si no es producto de un corazón transformado por la gracia de Dios, que ahora está dispuesto a obedecer y amar a Dios, entonces yo no sé por qué está acá. Decía el pastor Joaquín un día, el pastor Joaquín estuvo ayer predicando el Evangelio, pero decía el pastor Joaquín un día en los campamentos que hacemos con las iglesias, con el grupito de siervos, decía, usted tiene que venir y servir a un campamento. De pronto dejar una semana de trabajo, pedir permiso y quizás hasta pagar turnos. Usted viene a cuidar y a servir a personas que quizá no le van a agradecer nada. Viene y aparte para servir tiene que pagar. Para servir en el campamento tiene que pagar. Si no es por amor a Dios, usted está loco. Si no es por obediencia a Dios y por el resultado de un corazón transformado por Dios, está loco. No sé qué hace acá. Y es el desafío, lo que veo acá en la palabra. Pablo dice, Dios transformó mi corazón. Ahora mi corazón vive para confiar en Dios y para amar a Dios y no para amarme a mí mismo y confiar en mí mismo. Esas son las marcas de uno que vive la sana doctrina. Este que vive la sana doctrina va a amar a Dios por sobre todas las cosas y obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Y quizá usted está aquí y dice, sí, podría estar haciendo otras cosas. Podría estar durmiendo en mi casa. La semana fue dura. Todos los días estaban situaciones difíciles. Pero usted está aquí, ¿por qué? Porque su corazón ha sido transformado por Dios y quiere obedecerle y quiere amarle. Espero. Si no, está loco. Está loco. No sé qué hace aquí. No va a ganar la salvación estando acá. No va a adquirir nada de Dios estando acá. No va a manipular a Dios estando acá. No va a buscar el favor de Dios. No es que el que reza y peca empata. No es que usted fue malo toda la semana y vengo el domingo para congraciarme con Dios a ver si algo empatamos. Eso no es. Usted está aquí porque su corazón ha sido transformado por la gracia de Dios y quiere obedecerle y quiere amarle, y que entiende lo que era antes y que Dios tuvo misericordia, no le dio lo que merecía sino lo que necesitaba, que era su amor, lo alcanzó y ahora usted está aquí por la pura gracia y misericordia de Dios. Espero. ¿Amén? Bueno, está bien, casi todos. Si no, hoy es el día en que usted le diga, Señor, sálvame. Yo soy ese blasfemo, injuriador, altivo, egoísta, egocéntrico. Yo soy ese. Señor, sálvame, porque tú eres el único que me puede salvar. El Evangelio. ¿Recuerdan que Pablo dijo ahí en el versículo 11, después de decirle la ley, según el glorioso Evangelio del Dios bendito? Y ahora está explicando ¿qué? El Evangelio. Está diciendo más a profundidad lo que es el Evangelio. Entonces, la transformación del ser humano es el milagro más grande. ¿Usted fue transformado por la gracia de Dios al creer en Jesucristo como Salvador? Usted es el milagro más grande. Un muerto que tomó vida. Alguien que pasó de una muerte espiritual a una vida eterna. Eso es el milagro más grande que puede haber. Porque usted iba a la destrucción eterna y ahora cambió y ahora va a una vida eterna. Eso es el milagro más grande que puede tener. Su vida y mi vida eran un desastre sin Cristo. Y cantábamos la última canción, Cristo lo llenó todo. ¿Es esa su realidad y es esa su convicción? Una persona que vive la sana doctrina reconoce su condición, lo que era, lo que es y para quién lo tiene. En el punto 3, las convicciones de uno que vive la sana doctrina, en el punto 3, es que reconoce su pecado y quién solucionó ese pecado. ¿Y quién solucionó ese pecado? Aquí más específicamente, versículo 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Levante la mano los pecadores que tenemos acá. Uy, bueno, casi todos, algunos no. Nada. Levanten las manos los pecadores que tenemos acá, pero levantenla fuerte, grande para que no se le olvide. Bien grande, bien alto, con las dos manos, con los pies, con la cabeza, con todo.
O sea, pero bájenla porque de pronto pasa alguien y dicen qué están haciendo allá. Bueno, esos locos ya se desenloquecieron definitivamente. Es que levante la mano, no levante la mano, levante ahí su mano mental. Los pecadores. Y Pablo está diciendo, miren, la marca de uno que vive la sana doctrina, las convicciones, es que reconoce su pecado y quién solucionó ese pecado. Empieza diciendo aquí palabra fiel y digna. Palabra fiel y digna. Pablo utilizó este concepto varias veces en sus cartas, palabra fiel y digna. Y saben que escudriñándola un poquito, profundizándola un poquito, podríamos decir esa palabra fiel y digna significa digna de aceptación por todo creyente. Digna de aceptación por todo creyente. O sea, esta palabra es una palabra que tiene que aceptar ¿quién? Todos los creyentes. Todos los creyentes tienen que estar convencidos de esto. Por eso, convicciones de uno que vive la sana doctrina es que reconoce su pecado y reconoce quién solucionó ese pecado. Esa palabra fiel y digna significa digna de aceptación por todo creyente. Todos los creyentes deberían estar convencidos de estas palabras. Y claro, podemos pensar, diferente a los maestros falsos, dijimos que el maestro falso no entiende ni lo que habla, ni lo que afirma. Pero Pablo dice aquí, esto sí es algo que hablo sabiendo lo que digo y sabiendo lo que afirmo. Diferente a los falsos maestros, él entiende lo que dice y lo que afirma. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, de ser recibido por todos. Esa palabra digna significa que esta palabra es una palabra que tiene mucho valor. Esto es lo más valioso, o esto es algo muy valioso, las palabras más valiosas que podría escuchar un ser humano. Las palabras más valiosas que puede escuchar un ser humano es que todos somos pecadores. ¿Le parece eso valioso? No es tan lindo, ¿cierto? Que le estén recordando que usted es un pecador. Ahorita decía, alce la mano a los pecadores y todos alzan, y alce la otra mano y todos alzan. No es lindo estar recordando que somos pecadores, pero esa es la palabra más valiosa que hay. Ya lo decíamos hace 8 días, porque cuando usted se siente en peligro es cuando va a entrar Cristo para rescatarlo. ¿Se siente pecador? ¿Se reconoce pecador? Ay, mire a Cristo y pídale que lo salve. Y pídale que lo salve. Entonces, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. La palabra digna significa que tiene valor, que tiene valor. Y miren lo que dice Pablo. En primer lugar, ahí para que lo pongan en esos 4 puntitos del punto 3. Lo primero que dice Pablo es, yo soy pecador, pero Cristo ¿qué? Me salvó. Entonces lo repito, no se distraigan, tranquilos, no se distraigan. Si yo no me distraigo, nadie debería distraerse. ¿Listo? Yo soy pecador, pero Cristo ¿qué? Me salvó. En segundo lugar, yo soy pecador, pero Cristo mostró su misericordia. En tercer lugar, yo soy pecador, pero Cristo mostró toda su clemencia. Y en cuarto lugar, yo soy pecador, pero su salvación es un ejemplo de lo que Dios hace. Voy a repetirlo. Yo soy pecador, pero Cristo me salvó. Yo soy pecador, pero Cristo mostró su misericordia. Yo soy pecador, pero Cristo mostró toda su clemencia. Y yo soy pecador, pero su salvación es un ejemplo de lo que Dios hace. Acá dice Pablo en el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida, aceptada, valorada por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar. Yo soy pecador, pero Cristo me salvó. Qué lindo es, Cristo me salvó. Y dice de salvar a los pecadores, o sea, a nosotros. Pablo lo dice a mí. Y dice Pablo, orgullo afuera. ¿Saben quién es el primer pecador?
yo, de los cuales yo soy el primero. ¿Se ve Pablo como un hombre orgulloso? No, es un hombre que entiende, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos enfocamos en tapar nuestro pecado, no? Nosotros nos enfocamos en que nadie descubra nuestro pecado. Ay, no, y si lo descubren, ¿qué van a decir de mí? Mucho amor propio, mucho orgullo. Mucho orgullo. Estamos en unas reuniones de rendición de cuentas con algunos hombres y con mi esposa. En unas reuniones de rendición de cuentas y decimos, no nos preocupa cuando uno viene y dice en rendición de cuentas, mire, he fallado con esto. Eso no nos preocupa porque todos somos pecadores. Nos preocupa es cuando ¿qué? Cuando dice, ¿y en qué? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No hay nada malo? No. ¿Alguna lucha que tenga? No. Ninguna. Ahí nos preocupamos. Porque somos pecadores y si quiere ponerlo, yo soy el primero. Yo soy el primero. Somos pecadores. Pablo está desnudando su corazón y abriéndolo y exponiéndolo a todos. Todos, por todas las edades, entendimos que Pablo era bien pecador, ¿cierto? Él no está intentando ocultar sus luchas y sus fallas. Él está intentando exponerlas, pero reconociendo también quién fue el que lo salvó. Yo soy pecador, pero Cristo me salvó. Déjenme leerles esta frase. El mensaje de salvación es digno de ser recibido por todos. Dice en la Nueva Versión Internacional. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. ¿Sí o no? Usted piensa en una persona que no ha creído el Evangelio, piensa en una persona que todavía vive en sus delitos y pecados y dice, Señor, que esa persona acepte que es pecadora y que te pida a ti que lo salves. Señor, que él pueda aceptar el Evangelio con todo su corazón y pasar de muerte espiritual a vida eterna. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que este Cristo se hizo hombre y murió por nosotros. Yo soy pecador, pero Cristo me salvó. En segundo lugar, yo soy pecador, pero Cristo mostró su misericordia. Nos dio lo que nosotros necesitábamos y no lo que merecíamos. Yo soy pecador, pero Cristo mostró toda su clemencia. Ahí dice 16, por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia. Esa palabra clemencia significa paciencia. Cristo fue ¿qué? Paciente. Hubo un momento en el que yo no quería saber nada de Dios. Lo que merecía era que Dios mandara un rayo y me partiera en dos, pero ¿qué hizo Cristo? Fue paciente. Ustedes recuerdan ese pasaje ahí de 2 de Pedro 3.9. Vamos a 2 de Pedro 3.9 ahí como para que despierten los dedos. 2 de Pedro 3.9. 2 de Pedro 3.9. ¿Llegaron ahí? Vamos a leerlo todos. A la una, a las dos. ¿Ya llegaron ahí? 2 de Pedro 3.9. Vamos. 2 de Pedro 3.9. ¿Llegaron ahí? Dice, a la una, a las dos y a las tres. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos. Él quiere que cuántos procedan al arrepentimiento. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces por eso Él es ¿qué? Paciente, clemente. Esa palabra clemente significa paciente. Yo soy pecador, pero Cristo mostró en mí toda su clemencia. Y en último lugar, yo soy pecador, pero su salvación es un ejemplo de lo que Dios hace. Y dice ahí el versículo 16, para el propósito, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Y lo que dice Pablo aquí es, miren, yo era tan malo, Cristo me salvó y ahora eso es una vida ejemplar, para que otros también que son pecadores puedan ver mi ejemplo y puedan creer en Él como Salvador. Es lo que pasa también en nuestra vida, ¿no? Uno que vive la sana doctrina tiene estas convicciones muy, muy firmes. Usted vive el Evangelio, usted vive una vida transformada, usted vive una vida que confía y que ama al Señor, usted vive una vida que obedece al Señor,
Pues vamos trabajando en eso. Pero en la medida que usted lo viva, que viva la sana doctrina, ¿sabe que otros se van a dar cuenta? Usted es diferente, algo tiene, un bicho raro, dice una canción de un hombre, dice, un bicho raro que nada contra la corriente. Usted es un extraterrestre, les parece a ellos que tiene un ojo en la frente, dice la canción. Parece un extraterrestre, lo miran como si fuera algo raro. Pero es porque usted tiene a Cristo en su vida y usted es el ejemplo perfecto de que cualquier pecador puede ser transformado. Mira su vida, piensa en su vida, pienso en mi vida y digo, Señor, gracias. Cualquier persona puede ser transformada por el Evangelio, porque yo era terrible, yo era un desastre. Si tú no llegabas, mi vida era iba directo al precipicio. Pero gracias porque tú me salvaste. Y dice Pablo, soy pecador, pero mi vida es un ejemplo a otros para que otros lleguen a creer. Y termino con el cuarto punto ahí rápidamente. El cuarto punto es que las convicciones de uno que vive la sana doctrina es que reconoce a quien dar gloria por la obra maravillosa de la salvación. Repito, reconoce a quien dar gloria por la obra maravillosa de la salvación. Cuando Pablo reconoce y recuerda lo que él era, cómo Cristo lo salvó, ahora que Cristo lo pone en el ministerio y es un ejemplo a otros, para que otros crean, miren cómo termina esta sección, versículo 17, por tanto, ese por tanto es una cláusula de resultado, como conclusión, como resultado, ¿qué pasa? Por tanto, ¿al rey de qué? Al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Así es como tiene que terminar esto. Así era perfecto como tenía que terminar. Así es como tiene que terminar hoy su corazón diciéndole al Señor, Señor, gloria y honra sean para ti. Señor, tú me salvaste siendo yo un pecador tan terrible, gloria y honra sean para ti. Y aquí otra frase de otro comentario que encontré, nos recuerda que jamás debemos pensar en la gracia del llamamiento divino sin ser movidos a una excelsa admiración. Cada vez que usted piense en cómo era antes, en cómo Cristo lo salvó, su corazón debería admirarse y exaltar y engrandecer el nombre de Dios. ¿Quién es Dios? Según este pasaje, Rey de los siglos, inmortal, invisible, único y sabio. Solamente ahí para complementar o para fortalecer ese concepto de único, Dios es único y lo interesante es que Pablo puede estar diciendo acá que Él es único y su lealtad completa es para ese único Dios. Él no comparte su lealtad ni su fe con ningún otro. Su lealtad total es para este Dios, su fe totalmente, su confianza está puesta en este Dios. Está totalmente dedicado a su Señor, el cual lo perdonó por su gracia infinita. ¿Qué merece este Dios con estos atributos? Honor y gloria. Esa palabra honor significa respeto y que se lo ponga en el lugar que Él merece. ¿Y por cuánto tiempo merece eso? Por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Entonces, 4 puntitos ahí. Uno que vive la sana doctrina tiene estas convicciones. La primera, reconoce quién lo hace capaz para la obra del ministerio. En segundo lugar, reconoce su condición, lo que era, lo que es y para quién. En tercer lugar, reconoce su pecado y quién soluciona ese pecado. Y en cuarto lugar, reconoce a quién dar gloria por la obra maravillosa de la salvación. Piensa en el día de su salvación, ¿ya lo pensó? ¿Puede ser que hoy sea el día de su salvación? Confíe en Cristo como su Salvador, pero piensa en el día de su salvación. ¿Qué pasó ese día de su salvación? Ese día de su salvación, usted fue perdonado por el Señor, fue alcanzado a misericordia, fue alcanzado con el regalo de algo maravilloso que es la transformación de su vida. Y para eso hay que darle gloria al Señor. Padre, te agradecemos por este lindo tiempo que tú nos regalas.
Gracias porque no merecíamos el regalo maravilloso de la salvación, pero tú nos lo diste. Señor, no somos nada por nosotros mismos. Tú mismo en tu palabra dices, Pablo decía, no somos competentes por nosotros mismos. Nuestra competencia proviene de Dios. Padre, gracias. A ti sea la gloria. Tú mereces la lealtad completamente. Tú mereces el honor. Tú mereces, Señor, que te exaltemos y te engrandezcamos por la obra que hiciste en nuestra vida. Señor, gracias porque íbamos directo a una condenación. Éramos antes maldicientes. Antes éramos aquellos hombres y mujeres que daban la espalda a ti, que eran altivos, que eran orgullosos. Padre, por favor, ayúdanos a recordar esto. Ayúdanos, Señor, a reconocer y a tener como convicción todas estas cosas. Permítenos, Señor, vivir la sana doctrina. Hay tanta necesidad de personas que viven la sana doctrina. Hay tantas personas que llegan a un lugar donde no se vive la sana doctrina y quedan maltratadas, quedan indispuestas, quedan sin ganas de volver a una congregación porque alguien no les mostró una vida sana. Y por eso, Señor, hoy tenemos esa responsabilidad. Qué difícil es cuando se escuchan personas que no quieren saber nada de ti, porque hay creyentes a su alrededor que viven cualquier cosa. Te pedimos, Señor, que ayudes a estas personas a reconocer que necesitan buscarte, pero también a cada iglesia que reconocemos sana, en primer lugar nuestra iglesia, que tú, Señor, nos permitas vivir eso, que nos permitas desnudar nuestro corazón como Pablo lo hizo, que nos permitas, Señor, no esconder nuestro pecado, sino exponer nuestro pecado, ir en arrepentimiento y confesión de pecados a ti, que podamos ser radicales contra el pecado, que podamos apoyarnos de nuestros hermanos para que sean esos compañeros de rendición de cuentas que nos van a ayudar también a vivir vidas santas, a vivir vidas que realmente muestren una sana enseñanza. Padre, a ti damos la gloria. Tú eres bueno, tú eres único, tú eres sabio, tú eres incorruptible. Tú, Señor, eres el Rey de los siglos. Nuestra vida te debe la adoración completa a ti hoy, mañana y por los siglos. En tu nombre oramos. Amén.